Estamos en conversación con la doctora Cristina Rodríguez Padilla. La doctora Rodríguez Padilla obtuvo su licenciatura de químico, bacteriólogo y parasitólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su maestría y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Comité de Expertos en Bioseguridad, miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León y participa en diversas organizaciones y consejos relacionados con la investigación y la ciencia. Y ha realizado estancias de investigación en Harvard y en la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Cuenta con importantes distinciones, de las cuales destacan Medalla al Mérito Cívico del Estado de Nuevo León, reconocimiento a la excelencia profesional por la Federación de Colegios Profesionales, Premio Luis Elizondo en la categoría de científico tecnológico otorgado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre muchos más reconocimientos con los que cuenta la doctora. El motivo de la entrevista de hoy va mucho más allá de sus conocimientos y reconocimientos, pues quienes trabajan con la doctora y quienes la conocemos sabemos de su ejemplar trayectoria y pasión por la ciencia. La doctora Cristina, aparte de ser una persona ejemplar como ser humano, es una luz brillante en el ámbito científico y la investigación de México, pues cuenta con un amplio reconocimiento internacional por sus destacados descubrimientos y logros científicos. Es talento orgullosamente mexicano, sin embargo, su conocimiento y sus aportaciones científicas son universales. No sé si nos pudiera compartir, doctora, algún momento o episodio en donde usted se dio cuenta de la pasión o fue descubriendo ese gusto o esa curiosidad por la ciencia y el descubrimiento. Bueno, tienes toda la razón, ¿verdad? El que se va a dedicar a la ciencia desde niño sabe que se va a dedicar a investigar. Doctora, ¿qué observas en el ramo, ahora sí que en el ramo de inmunología, que es una de tus pasiones que veo que es de las que más te llama la atención, a las que más le has dedicado tiempo en el tema de investigación? ¿Qué observas en este ramo que sea tan fascinante o por qué crees que sea un área donde impacta tanto la vida de las personas? Bueno, la inmunología es una ciencia muy joven, aunque desde el primer premio Nobel se dio en inmunología y la mayoría de los premios Nobel en medicina han sido en el área de inmunología, ¿verdad? Pero en realidad la inmunología como ciencia empezó en 1950. Y de ahí fue cuando se empezaron se publicó, ¿verdad? Se vio la estructura de los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas que ahora se están utilizando para el tratamiento de pacientes con COVID, ¿verdad? Que están en el plasma de los pacientes. Esto empezó en 1950. Se habían hecho descubrimientos Pasteur, Jenner, Behring, Kitazato. Muchos investigadores relacionados con la medicina clínica estaban haciendo inmunología, pues sin saber qué era inmunología, porque la inmunología empezó como una parte de la microbiología. Entonces, es tan importante como es el mantener al ser humano como especie en el planeta. Esa es la importancia de la inmunología, porque la respuesta inmune y la inmunología se encargan de mantenernos como especie. Fíjate, todo lo que hay en la inmunología. ¿Cuántos descubrimientos se han hecho? La insulina, que se le da a los pacientes que necesitan inyectarse, pues fue hecha gracias a los trabajos moleculares que se han hecho y que se está produciendo en unas células artificialmente, ¿verdad? En bioreactores. Y entonces la gente puede utilizarla. Todos los descubrimientos, además de ese, ¿verdad? Pues los anticuerpos que se utilizan, los monoclonales que se utilizan para tratar ahorita cáncer, ¿verdad? Son terapias inmunológicas. ¿Qué es lo que te mantiene a ti? La respuesta inmune es muy sencilla y la inmunología es muy sencilla. Dice, ¿de qué se trata? De mantener
por ejemplo, a mí, a Cristina, así como es Cristina. Químicamente, o sea, bioquímicamente, genéticamente, tu sistema inmune de Cristina la tiene que mantener así como está, desde que nace hasta que se muere. Entonces, yo, sistema inmunológico de Cristina, la tengo que mantener como está hasta que se muera. ¿Qué es lo que va a destruir el sistema inmunológico? Todo lo que no sea Cristina. Si me lo tomo, si me lo inyecto, si tengo una agresión, si como frijoles, eso no es Cristina. Entonces va a ser anticuerpos contra las leguminosas, las proteínas de los frijoles, ¿verdad? Entonces, para todo es el sistema inmune. Entonces, el sistema inmunológico tiene que tener una homeostasis y tiene una homeostasis perfecta. Una homeostasis se refiere a equilibrio o se refiere, sí, a un equilibrio, perdón. Un estado en equilibrio. Ajá, exactamente. Doctora, una pregunta que entiendo que existen tanto bacterias y virus y parásitos que tienen un propósito benigno muy claro en el ser humano, ¿no? Tanto de la flora del intestino, entre otras cosas, pero también hay virus como, por ejemplo, ahora el que está de moda, el SARS-CoV-2, como lo platicábamos hace un momento, entre 1000 virus que, bueno, en lo personal yo no les encuentro ningún atributo benéfico o beneficioso. ¿Qué propósito tienen esos parásitos o microorganismos? Nosotros, por ejemplo, tenemos comensales o bacterias comensales que se llaman del intestino que nos ayudan en la degradación, en la digestión, en el metabolismo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas con las cuales estamos en contacto, muchos microorganismos que estamos en contacto con ellos, ¿verdad? Que los hemos utilizado como las bacterias ácido lácticas, ¿verdad? Que las utilizamos para el yogur, o la Saccharomyces cerevisiae que se usa para hacer cerveza, las levaduras, ¿verdad? Entonces, o las que usamos para hacer quesos, pero no todos los microorganismos cumplen una función en cuestión de decir que es benéfica o que es maligna, ¿verdad? Por decir lo contrario, benéfico o maligno. Ellos existen, tienen que tener una función, obviamente, dentro del ecosistema, ¿verdad? En el que están, pero no necesariamente para nosotros. Es como cuando la viruela, ¿verdad? Pues aquí no la conocíamos y que trajeron la viruela, ¿verdad? Y entonces, pues nunca te habías puesto en contacto con ella, tu sistema inmune no lo conoce, no tienes mecanismos de defensa, no nada, es algo desconocido, ¿sí? Pero aparte de eso, no, la patología de este microorganismo, este virus SARS-CoV-2, no está hecha para nosotros. Es una cuestión de que el hombre está invadiendo espacios que no son los que debe invadir. O si los invade, ¿cómo te diré? ¿Cómo me expresaré en eso? Estamos invadiendo selvas, estamos invadiendo espacios en la que están otros animales, ¿verdad? Aparte del animal humano, del hombre, otros animales que están siendo parasitados por otros microorganismos que a ellos pueden o no causarles daño, ¿verdad? Pero a la hora que esos microorganismos entran en nosotros y se adaptan y parasitan a nosotros, pues esas patología que tiene ese microorganismo, pues no estamos preparados para ellas, ¿verdad? No es que tengan todos los microorganismos que cumplir una función para nosotros, no. Ellos cumplen una función para otras cosas, ¿sí? Muy interesante. Nos metimos ahí y pues lo agarramos, ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que sucede. Y eso es bien preocupante porque cuando tú ves un virus como el COVID-19, bueno, como el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pues bueno, ese es un problema, pero no es el único problema que tenemos. Es un problema que ahorita estamos enfrentando y ahorita está de moda, pero hay pandemias, pues ahora sí que para aventar para arriba, y no hay nada que impida una mutación de un ébola a que
a que tenga un mayor plazo de incubación en una persona y demás, ¿no? Claro, claro. No, hay muchos. Hubo también problema de enfermedades respiratorias, en Arizona, ¿verdad? Y es que había un virus en los ratones de ahí, de esa área, de unos pastizales que hicieron unos departamentos y zonas ahí, colonias y todo. Y al de ser este desarrollo, pues se vendieron los departamentos, las casas, las señoras al barrero, al aspirar, estaban respirando las heces de las ratones secas, ¿verdad? Y pues ahí iban los virus y entonces empezaron con los hantavirus, los problemas de vías respiratorias también. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en los ambientes en los que estamos, aquí nosotros ya estamos adaptados, ¿verdad? Si vamos a traer un virus nuevo o algo nuevo, pues tenemos que ver qué es para ver si es posible, qué efectos tendría en el ser humano, ¿verdad? Pero pues a veces, como en estos casos, pues no tenemos oportunidad de saber qué va a pasar ni qué no va a pasar, porque estamos en contacto con ellos por esto que sucedió y porque estamos invadiendo áreas del medio ambiente. Estamos invadiendo áreas que no nos corresponden y al estar en contacto continuo con estos microorganismos, pues ellos también están, lo voy a poner en términos de tecnología electrónica, programados para sobrevivir y mutan para poder parasitarnos a nosotros. Bueno, sí, se adaptan, ¿verdad? Brincan es la palabra que se usa, ¿verdad? Brincan de especie. Brincan de especies, se adaptan al ser humano y pues ellos lo único que está haciendo el virus es replicarse. Él no hace otra cosa, ¿verdad? Pero con su entrada despierta el sistema inmune, se replica, se producen millones por célula, ¿verdad? Y bueno, el sistema inmune reacciona. Doctora, en los últimos 5 a 10 años también han existido avances bien importantes en el conocimiento sobre el sistema inmunológico y de inmunología en general. Como insisto, no soy un conocedor muy amplio del tema, pero he leído algunos artículos, me he topado con algunos artículos así como de Eureka en los últimos 5 o 10 años sobre el sistema inmunológico en general. No sé si nos podrías platicar un poquito algo que te entusiasme o que veas algo prometedor o alentador con estos descubrimientos que existen recientes. Mira, hay varios descubrimientos que desde mi punto de vista son muy importantes o que han marcado un antes y un después, ¿verdad? Uno del que casi no se habla es el trabajo de Tonegawa, un japonés, que él andaba buscando cómo se generaba la diversidad de los anticuerpos, porque decía un profesor, el esposo de una profesora de nosotros ahí en el doctorado, que los inmunólogos íbamos a lograr tener anticuerpos contra el agua, que nada más eso nos faltaba, ¿verdad? Una respuesta contra el agua. Y se reía de la inmunología, él era microbiólogo, es microbiólogo, ¿verdad? Y siempre decía eso, pero para que veas que el anticuerpo tiene una diversidad tan grande de respuestas hacia diferentes antígenos. Es una infinidad de antígenos hacia los cuales, y es como una llave y su cerradura es tan específico como eso. Bueno, pues yo creo que muchas de tus líneas de investigación van muy por ese lado, ¿no? Por el lado de la inmunoterapia y demás también, ¿no? Sí, tenemos varias cosas trabajando en este sentido de inmunoterapia. Hemos trabajado con inmunoterapia celular adoptiva, ¿verdad? En el cual tú preparas a los linfocitos T y a las células dendríticas de los pacientes y las haces que sean más agresivas y más específicas para matar, ¿verdad? Y entonces se las puedes reinfundir al paciente y de esta manera puedes destruir el tumor, reducir la masa tumoral o destruirlo por completo, dependiendo de la ubicación, del tamaño, del estadio, perdón. Entonces,
puedes llegar a hacer y dejar hasta cierto momento que el sistema inmune per se termine con lo que los rastros o restos que queden del tumor, ¿verdad? Claro, todas estas inmunoterapias van a la fecha, ¿verdad?, combinadas con quimioterapia y con otros tipos de tratamientos convencionales. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado el desarrollo al 100% de las terapias inmunológicas. Igual que están células madre, igual están linfocitos T, CRISP, ¿verdad?, que existen ahorita para tratamientos, células dendríticas que se están utilizando también transformadas para hacer tratamientos. Todos estos son la nueva rama de terapias inmunológicas para el cáncer. Ahorita ya se dice que hay 4 diferentes tipos de tratamientos en cáncer: cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Y la inmunoterapia, pues te digo, es desde el 50, tiene 70 años, pues está en todo su apogeo ahorita de desarrollo en todas estas terapias. Me llamó mucho la atención que vi por algo que te reconocieron en 2003, una investigación que involucra la modificación genética de bacterias lácticas para generar vacunas. Sí. Y me llamó mucho la atención que, bueno, vuelvo a insistir, viniendo desde afuera y sin conocer a fondo el tema de genética, ni mucho menos de la parte biológica, veo que el CRISPR, que es una forma de editar secuencias de ADN, que es CRISPR-Cas9, fue dado a conocer hasta el 2012. Entonces, bueno, me entró la duda de cómo era la edición genética o la modificación genética antes del CRISPR, o si no tienen de plano nada que ver estos temas, ¿verdad? No, sí están muy relacionados. La edición genética y el estudio de genes y el tratar de editar un gene tiene más de 40 años, ¿verdad? Entonces, descubrieron las enzimas, ya se cortaba antes el DNA, el ácido nucleico, y se hacían fragmentos del DNA, y lo que se hacía era que en una DNA circular, tú cortabas tu DNA, la parte de tu DNA, para meterlo a este plásmido o DNA circular. Entonces, esto es algo de laboratorio, ¿verdad? Tú cortas con unas enzimas el pedazo del DNA que quieres, que lleva la información que quieres, del gene de la información que quieres, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en una ocasión teníamos una proteína que queríamos que se expresara en Escherichia coli, una bacteria. Lo que hicimos fue buscar el gene a través del producto del gene, que es la proteína, la marcamos y luego buscamos ya marcada para localizar el gene. Una vez que lo localizamos, lo cortamos con las enzimas, ya cortado, lo agarramos, lo pusimos en este vector, que es un DNA, que te digo, circular, un vector circular, se inserta, y ese vector tiene dentro de él un promotor, un iniciador de la lectura, y aparte tiene un antibiótico. Entonces, tú ese DNA se lo metes a la bacteria. Hay diferentes formas para meterse. Se lo metes a la bacteria y la pones a crecer en el laboratorio. Y le pones en ese medio donde está creciendo el antibiótico que tiene tu DNA circular. La bacteria, la que se lo diste y que se lo metiste, va a ser resistente porque tiene la información para ser resistente a ese antibiótico. ¿Cuáles van a sobrevivir en tu medio de cultivo? Las que sean resistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que las que tienes sobreviviendo ahí tienen tu información genética que tú quieres que produzcan. Entonces ya las agarras y empiezas a producir lo que tú quieres. Eso fue lo que hicimos nosotros con las proteínas E6 y E7 del papiloma humano. Se las metimos
en un vector como este que te digo, ¿verdad? Se las dimos a los lactobacilos y luego el problema era qué necesitábamos hacer para que lo excretara hacia el exterior, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer algunos arreglos ahí para que esta información genética que le estás dando la pueda excretar al medio ambiente. ¿Qué puedes hacer con este tipo de cosas? Por ejemplo, insulina. La puedes poner en el yogur, ¿verdad? Y el paciente se come su yogur y se está comiendo la bacteria que dentro del intestino va a empezar a soltar la proteína que necesita el paciente. Personas con defectos en proteínas o con defectos en varias cosas, ¿verdad? Podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros fue ponerlas en esto y hacer que esas bacterias colonizaran en los ratoncitas para que produjeran, ¿verdad?, el antígeno y que produjeran una respuesta en mucosas y luego inducirles con el virus del papiloma la enfermedad y que tuvieran mecanismos de defensa y ver si esos podían ser utilizados como un tipo de vacuna genética para poder defenderse del virus del papiloma. Y obtuvimos muy buena respuesta. Nos falta pasar al modelo humano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se usaba antes, muy general, no sé si quedó claro. Sí, porque bastante claro. Lo dije muy atropelladamente y no quedó bien claro el mecanismo. ¿Y con CRISPR-Cas9 hubiera sido diferente o no? ¿Hubiera sido más fácil o no tiene relación? No, sí tiene relación. El CRISPR que se usa ahora es una técnica más fina que la que usábamos antes, ¿sí? Lo que haces es, con las mismas tijeras, con las mismas enzimas, ¿verdad? Es tomar un gen muy específicamente muy puntual, ¿verdad? Muy específico y muy puntual, tomarlo, y en este caso se han hecho, por ejemplo, eliminar 3 genes de las células T, por ejemplo, y inhibir la expresión de esos genes, y que esta célula pueda destruir un tumor. Y eso es de lo que se trata, de hacer al linfocito T, darle o quitarle información genética. La Cas9, que tú me estás mencionando, es una enzima que corta. Entonces tú le das ahí una secuencia y le dices, mira, esta es la que quiero que cortes. Y ella corta ese lugar donde está esa secuencia. Y tú vas ahí a pegar los partes que quedaron sueltas para que se vuelva a unir el DNA. Y es algo mágico, se escucha eso. Bueno, es casi mágico. Bueno, es así como de ciencia ficción, pero existe. Doctora, y pasando en temas de investigación en general, para ahora sí que no quitarle más tiempo y empezar a concluir un poquito. Yo la verdad es que soy un apasionado, entonces no puedo quedar todo el día, pero pues no le quiero quitar tanto tiempo. Pero pasando a temas de investigación en general, yo pienso que México tiene grandes investigadores y científicos con importantes líneas de investigación. Yo creo que son líneas, como bien lo comentamos hace un momento, líneas universales, no son líneas de investigación de problemas del mundo en general. Sin embargo, si comparamos a otros países líderes en el mundo, como por ejemplo pudiera ser Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Suiza en algunos temas puntuales, la velocidad de innovación en México no se ve que sea una velocidad que pueda competir con los descubrimientos que salen en esos países o con la frecuencia que salen en esos países. Desde su punto de vista, ¿qué necesita México para brillar en este rubro de la investigación fundamental y científica?
Mira, en México hay muy buenos investigadores, tenemos excelentes grupos de investigación que están haciendo investigación de frontera, que tienen colaboración con Alemania, con Inglaterra, con Estados Unidos, ¿verdad? Con Italia, con muchos grupos, con España, y tienen muy buen nivel de investigación, muy buen, reconocidos internacionalmente. Uno muy famoso que debes haber escuchado recientemente, Antonio Lascano, que es un biólogo que es muy importante internacionalmente en la cuestiones estudios del origen de la vida. Da conferencias en todo el mundo. Entonces tenemos gente, muchos otros investigadores que son reconocidos de esta manera, ¿verdad? Grupos que están trabajando ahorita en pruebas, por ejemplo, para COVID-19, nuevos métodos serológicos en vacunas para COVID-19. Probablemente lo que tú dices en cuanto a la velocidad, pues no es que no haya velocidad en lo que se hace ni que no haya pasión. La gente se queda en los laboratorios los fines de semana, sábados, domingos. Nosotros mandábamos estudiantes a hacer parte de su trabajo en Estados Unidos o de su estancia, de su doctorado allá. La gente allá se queda asombrada porque uno, el mexicano, te quedas en el laboratorio día y noche. Decían que ahora más les faltaba ponerse un catre ahí, ¿verdad? Porque los estudiantes es lo que te hablábamos al principio, la pasión por lo que haces, ¿verdad? El deseo, la avidez de hacer más, de ver más. Entonces yo creo que sí, México es un país que no invierte por cuestiones económicas, por lo que tú quieras y mandes, ¿verdad? En ese sentido, en investigación como invierte Estados Unidos. No nos podemos comparar, ¿verdad? Económicamente con Estados Unidos, no nos podemos comparar económicamente con las potencias, pues ahora China, ¿verdad? Como está en investigación, en innovación tecnológica, todo lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, no podemos compararnos porque no tenemos la misma economía que tienen ellos. Si tuviéramos misma inversión, la misma economía. Bueno, pues en realidad a nombre de todos los que comparten este espacio y mío propio, le agradecemos muchísimo el compartir pues esta información y este conocimiento con nosotros y por dedicarle el tiempo, ¿no? Sabemos que están sumamente ocupados y bueno, pues se aprecia el tiempo. No, pues platicamos mucho, así es de que espero que la ciencia los chicos la vayan a leer, porque ahora no platicamos mucho de ciencia, ¿verdad? Y yo creo que es importante que pues el mundo sepa lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los científicos, ¿no? de este país y bueno, del mundo en general. Es importante que las personas comunes y corrientes que no están metidas en ciencia, pero que tienen también otra profesión importante que seguir en su vida y otra función importante que seguir en su vida, sepan y tengan una ventana de lo que está pasando en la ciencia, que es el motor que al final da el bienestar en salud, da el bienestar en la calidad de vida, en la comodidad de vivir en nuestras casas. Inclusive hay mucha ciencia en todo lo que hacemos de nuestra vida, en las casas, en los vehículos que nos movemos, en la computadora con la que hablamos, en la ropa que portamos, en las medicinas que tomamos, con los doctores con los que vamos. Ahí es la interfaz de la ciencia, y a veces es bueno también entender, así como nos gusta saber qué pasa atrás de bambalinas en una película o en una obra de teatro, también es importante saber qué pasa detrás de bambalinas, atrás de la ciencia, ¿no? Y los verdaderos héroes que también están atrás de empujar a la humanidad hacia adelante. Todas las profesiones y todas las carreras son importantes y mantienen una homeostasis aquí también, fíjate, en el medio en la sociedad. Entonces, desde una carrera de arte, una bailarina de ballet, la disfrutamos tremendamente cuando vamos a verlas, ¿verdad? Una pintura, te deleitas cuando vas al museo y ves una pintura, ¿sí? Te transportan.
Entonces, un médico, un arquitecto con todos los diseños que hacen, ¿verdad? Un ingeniero, los puentes estos tan hermosos que hay. Entonces, todas las profesiones son importantes y todas las profesiones nos ayudan dentro de nuestra vida cotidiana y dentro de la sociedad. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Saludos en casa y pues estamos en contacto ahora que nos tenga las buenas noticias de esto y también para verlo en los biosensores y todo lo que estén desarrollando. Gracias a ti, igualmente me gustó saludarte. Igualmente, siempre un placer y un gustazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.